¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa más de En Preguntar No Hay Engaño. El día de hoy traemos la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va el mundo? Esta pregunta nace del hecho de saber qué es lo que va a pasar en el futuro con todas las cosas que estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Y dentro, ¿cierto?, de esta pandemia también ocurren distintas cosas, como por ejemplo crisis económica, y en nuestra propia realidad de chilenos están también ocurriendo cosas. Recientemente hemos tenido elecciones y también, ¿cierto?, el año que se avecina vamos a volver a tener elecciones presidenciales también. Y el hecho es que frente a todas estas cosas que nos producen un poco de incertidumbre, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo de emergencia sanitaria, nosotros nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Parece que de pronto el encierro limita nuestra mente, entonces nosotros nos ponemos un poco, ¿cierto?, ansiosos de saber cuándo va a pasar esto y qué es lo que va a suceder. ¿Va a volver todo a la normalidad? ¿Vamos a poder andar en las calles sin mascarillas? ¿Vamos a reconocer a las personas, ¿cierto?, que hemos visto solamente con mascarillas? Entonces hay muchas cosas que nacen a partir de esta pregunta. Pero el asunto es el siguiente, es que tengamos una mirada un poco más global. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿O qué está pasando en el mundo? La palabra del Señor nos da testimonio de esto. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, de los versículos 15 al 17, en donde Juan nos habla un poquito y nos dice que el mundo va avanzando hacia su final. De hecho, si nosotros vemos el versículo 17 que dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá simplemente un pequeño detalle respecto del griego que acá se ocupa. Cuando dice acá, y el mundo pasa, la palabra que allí se ocupa es paragó. Y paragó, ¿cierto?, en el original significa que de alguna u otra forma el mundo está siendo impulsado o está siendo llevado hacia su destino. Y nosotros sabemos que el mundo pecador, lejos de Dios, necesariamente está yendo hacia un destino de perdición y muerte eterna. Pero ¿cuál es la esperanza frente a todo esto? Que el que atesora la palabra de Dios, el que está en Dios, entonces permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque va a estar con Él con la eternidad. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Bueno, va avanzando y va caminando hacia su propia condenación. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Frente a la incertidumbre, frente a las cosas que están sucediendo, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la promesa es que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.